El barroco se origina en Italia, concretamente en Roma a finales del siglo XVI. Y si bien había potencias más fuertes política y económicamente que eran capaces de financiar su propio arte, los italianos seguían teniendo las mismas cualidades y talento que en las centurias anteriores. El país seguía siendo el centro de la vida cultural y la moda. En Italia, el arte es usado como un instrumento de propaganda, se lo destina a las masas, se lo hace retórico en las formas y sencillo en el mensaje. Si el arte del Renacimiento se había dirigido a la razón con la intención de captar la admiración intelectual, el barroco se dirigía a los sentidos, buscando el impacto emocional. La principal modalidad constructiva de la arquitectura barroca italiana fue la iglesia, que se convirtió en el máximo exponente de la propaganda contrarreformista. Las iglesias barrocas italianas se caracterizan por la abundancia de formas dinámicas, con predominio de las curvas cóncavas y convexas, con fachadas ricamente decoradas y repletas de esculturas, así como un gran número de columnas que a menudo se desprenden de los muros, y con interiores donde predominan igualmente la forma curva y la profusa decoración. La pintura italiana de la época trata de romper con las formas del manierismo ya mal vistas, y lo hace con dos tendencias a su vez opuestas entre sí, el naturalismo y el clasicismo. Caravaggio es considerado el primer gran exponente de la pintura barroca y el principal de la tendencia naturalista. Decide no tener ningún otro modelo que la realidad, tomando para todo tipo de composiciones, desde las religiosas hasta las mitológicas, los modelos callejeros sin someterlos a ningún tipo de idealización. Utiliza la iluminación tenebrista, es decir, el claroscuro intenso, y el dibujo preciso y bien definido. La escultura barroca italiana se caracteriza por su naturalismo, en el cual pretende representar las cosas tal como son. Ello lo aleja al barroco del clasicismo e idealismo y nos acerca a la representación de los sentimientos. Por otro lado, también lo caracteriza el dinamismo, que le da mucha importancia al movimiento. Para eso recurre a las estructuras diagonales y a las líneas curvas sinuosas. Se utilizan muchos contrastes lumínicos, dándole importancia a la representación de las calidades de los objetos. Los materiales empleados en la escultura barroca de Italia son mayormente el bronce y el mármol. En cuanto a los temas tratados, predominan especialmente los religiosos, aunque también hay temas mitológicos y retratos. Bernini es el representante más importante de la escultura barroca italiana. Fue un escultor magnífico cuya obra estuvo muy marcada por las características generales del barroco italiano. Una de sus más destacadas obras es el David, una estatua a tamaño real de mármol. Representa al futuro rey David, uno de los personajes del Antiguo Testamento, en la escena en la que derrota al gigante Goliat lanzando una piedra con una honda. A pesar de la temática cristiana, esta estatua, entre otras de temas similares, sirve para rescatar el tema clásico de los jóvenes atletas griegos. El cuerpo de la figura se muestra en el instante en el que se dispone a tirar la piedra, los dos pies apoyados y el cuerpo medio girado. La figura está en tensión, el movimiento y la potencia están implícitos. La cara muestra concentración, con el ceño fruncido e incluso mordiéndose el labio inferior. Este David no es el guerrero perfecto e idealizado, sino uno muy humano, esforzándose para lograr sus metas. La figura yace en varias armas descartadas, recordándonos que esta no es una batalla ganada a través del armamento superior, sino de un esfuerzo físico. A sus pies, una arpa hermosamente tallada, que indica que David se convertirá en un poeta. Bernini es considerado el más destacado escultor de su generación y el creador del estilo escultórico barroco. Por otro lado, también fue uno de los mejores arquitectos del barroco romano, siendo característica de su obra la importancia de lo decorativo, tanto en el interior como en el exterior. Los elementos constructivos, como columnas y pilastras, se multiplican, pero con función decorativa, siendo su único fin dar ritmo arquitectónico. Frontones y entablamientos se rompen, las curvas se compenetran con líneas rectas, buscando siempre presiones dinámicas. Para las iglesias prefiere plantas centralizadas, fundamentalmente la planta ovalada. Sus proyectos más destacados son los de la Basílica y la Plaza de San Pedro, situados en el Vaticano. Hasta finales del siglo XVI, Flandes y Holanda tuvieron una cultura única, pero a partir de la Reforma Protestante, aproximadamente en 1560, y las guerras de religión, este territorio conocido como los Países Bajos, que se encontraba bajo el dominio del Imperio Español, quedó dividido en dos: Flandes al sur, católico y fiel a España, gobernado desde Amberes, y Holanda al norte, protestante, que se resistía a la dominación católica. Esta situación produjo que su evolución artística fuera diferente, sobre todo en pintura, tanto en los temas elegidos como en la forma de tratarlos. Como producto entonces de esta división,
y el camino a la formación de los estados nacionales, surgieron en esta región y en Europa en general distintas escuelas artísticas que reflejan diferencias en los caminos que fue tomando su arte. En este caso específico, las dos escuelas principales y bien diferenciadas son la escuela flamenca y la escuela holandesa. La primera tenía como principales clientes a la aristocracia y la iglesia, y realizaban en general pinturas en grandes lienzos de temática religiosa, insistiendo principalmente en los temas que el protestantismo rechaza, como los santos y los sacramentos, y también profana y mitológica, especialmente para decorar los palacios de los nobles. En contraposición, la escuela holandesa atraía principalmente a una burguesía que solicitaba pequeños cuadros para decorar sus hogares, usualmente de retratos individuales o colectivos, escenas costumbristas, o sea populares, y domésticas, bodegones y paisajes. La lección de anatomía del Dr. Nicolas Stulp es una obra de 1632 que se conserva en el Mauritshuis de La Haya, en los Países Bajos. Fue encargado por una cofradía de cirujanos de Ámsterdam, que diseccionaban públicamente una vez al año el cadáver de un criminal ejecutado. Eran entonces actos poco frecuentes a los que se asistía pagando solo una entrada. Se representa en el cuadro una clase de anatomía dada por Tulp, en la que se disecciona un criminal ahorcado ese mismo día. Rembrandt emplea el contraste lumínico con una luz potente y clara que resalta las facciones de los allí presentes, cuyas miradas hacen que nosotros, los espectadores, nos sintamos protagonistas de la escena. Esto se logra a través de los estudiantes que tienen la mirada fija en el espectador. Rembrandt centra la atención en el cadáver diseccionado. Hay que destacar el poco color de los trajes de la época, animados por los cuellos y puños blancos. Los detalles del brazo diseccionado demuestran la altísima calidad del artista, que triunfa en Ámsterdam gracias a estos trabajos. Peter Paul Rubens fue un pintor barroco de la escuela flamenca. Nacido en la ciudad de Amberes, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actual Alemania, en 1577, llegó a Roma en 1600 a sus 23 años. Recibió allí una gran formación artística gracias a la cual aprendió a manejar con facilidad los pinceles y el color, las figuras y el ordenamiento de las composiciones a gran escala. Trajo de Italia el gusto por las telas enormes para decorar iglesias y palacios, lo cual le trajo a príncipes y dignatarios. También aprendió a emplear la luz y los colores, generalmente brillantes, para enfatizar el efecto del todo. De todas formas, él seguía siendo un pintor flamenco. Los mismos estaban interesados en la multiplicidad de las cosas, en pintar tan fielmente como les fuera posible todo lo que los rodeaba, a través del empleo de recursos artísticos que les permitían expresar las texturas de las telas y de los cuerpos animados. No se apegaban a los criterios de belleza tan importantes para los artistas italianos, porque les resultaban demasiado abstractos. Entonces pintaban a los seres vivos tal como los veían. Rubens es característico, entre otras cosas también, por los desnudos femeninos de formas blandas y voluptuosas, el uso de colores vibrantes y por hacer composiciones llenas de movimiento, basadas en el uso de líneas curvas y diagonales. Él se movía dentro del ámbito católico y recibía muchas veces grandes pedidos de la nobleza. Por ejemplo, le fue solicitada una serie de retratos en los que se representara como dioses mitológicos idealizados a los reyes franceses Enrique IV de Francia y María de Médicis. Esta galería se encuentra en el Louvre actualmente. En Europa predominaron dos estilos musicales, el francés y el italiano. El francés se desarrolló con la corte de Luis XIV, con Jean-Baptiste Lully como referente. El estilo se basaba en piezas breves estructuradas con frases simétricas y armonías muy restringidas, pero con su melodía complejamente ornamentada. El estilo italiano fue imitado en todos los centros musicales de Europa, gracias a la constante innovación del estilo de las ciudades italianas, como Roma, Venecia y Nápoles. Con Vivaldi como referente, este estilo se caracteriza por el énfasis de las tonalidades, mediante el uso de escalas y progresiones. Las formas de la frase suelen ser asimétricas y se permite muchas veces la improvisación. Así, el resto de las naciones imitaba uno u otro de los estilos. En los Países Bajos hubo pocos artistas reconocidos de este período. Solo el organista y compositor Jan Pieterszoon Selink
de Ámsterdam, y Unico Willem van Vansenag, de la ciudad de Delden, también compositor. Ahora observaremos por un momento Las Tres Gracias, obra de Rubens del año 1625, escuchando el concierto número 6 de Unico Willem van Vanseneg. Las Meninas es la obra más famosa de Velázquez. Fue pintada por este artista sevillano en 1656. La estancia en la que se desarrolla la escena sería el llamado cuarto del Príncipe del Alcázar de Madrid, estancia que tenía una escalera al fondo y que se iluminaba por 7 ventanas, aunque Velázquez solo pinta 5 de ellas al acortar la sala. El cuarto del Príncipe estaba decorado con pinturas mitológicas, realizadas por Martínez del Mazo, copiando originales de Rubens, lienzos que se pueden contemplar al fondo de la estancia. En la composición, el maestro nos presenta a 11 personas, todas ellas documentadas excepto una. La escena está presidida por la infanta Margarita y a su lado se sitúan las meninas María Agustina Sarmiento e Isabel de Velasco. En la izquierda se encuentra Velázquez con sus pinceles, ante un enorme lienzo cuyo bastidor podemos observar. En la derecha se hacen los enanos Mari Bárbola y Nicolasillo Pertusato, este último jugando con un perro de compañía. Tras la infanta observamos a 2 personajes más de su pequeña corte, doña Marcela Ulloa y el desconocido guardadamas. Reflejadas en el espejo están las regias efigies de Felipe IV y su esposa segunda, Mariana de Austria. La composición se cierra con la figura del aposentador José Nieto. El templo de Santo Domingo de Guzmán en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en México, es un ejemplo de arquitectura barroca novohispana. Los primeros proyectos de construcción del edificio datan del año 1551. Sin embargo, no fue hasta el año 1608 en el que el conjunto conventual de Santo Domingo fue inaugurado, aún sin estar concluido. A lo largo de su historia, el templo de Santo Domingo ha sido escenario de varios sucesos importantes en la historia de México. En 1979 recibió la visita del pontífice católico Juan Pablo II y luego declarado, junto con todo el centro histórico de Oaxaca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. La portada del templo es de 3 cuerpos y remate, en la que emergen Santo Domingo y San Hipólito sosteniendo un templo sobre el que desciende el Espíritu Santo. Los 2 campanarios poseen vanos arcados y 4 columnas adosadas en cada cara, de fuste estriado y rematadas en pináculo. Sus cúpulas están recubiertas de azulejos y ostentan pequeñas lamparillas. Santo Domingo es un complejo arquitectónico que abarca el templo propiamente dicho, que actualmente sigue prestando servicios religiosos para la comunidad católica de la ciudad de Oaxaca, y el convento anexo que es la sede del Museo Regional de Oaxaca. El ex convento de Santo Domingo alberga en la actualidad una importante colección museística integrada por objetos históricos del estado de Oaxaca. La obra pictórica denominada San Lucas pertenece a una de las series de evangelistas que entre los años de 1714 y 1724 fueron realizadas por el pintor conchabambino Pérez de Holguín, obra que en la actualidad se encuentra en el Museo de la Moneda de Potosí, donde el pintor desarrolló su trabajo artístico, siendo considerado como uno de los máximos representantes del estilo barroco mestizo de la época, por la belleza de sus obras y el manejo visual con notables influencias de otros artistas en su estilo. Analizando esta pintura, nos encontramos con mensajes de tipo religioso. Se narran visualmente escenas de la vida de Jesús y que van desde su nacimiento hasta su muerte con el objetivo de catequizar
y informar a los devotos de la época, siendo de fácil apreciación visual por su unidad de composición plástica. La disposición equilibrada de sus elementos y la buena distribución de los espacios presentan al observador como personaje principal precisamente a San Lucas, que según la historia nos cuenta fue médico de profesión y también poseía una gran cultura, siendo especialista en historia. La composición en general de la obra se estructura sobre un triángulo equilátero. También el ritmo recorre alrededor del personaje principal, haciendo varias curvas al partir del lado derecho inferior del cuadro. Asimismo, la obra expresa mucha estaticidad en su composición, por ser una obra religiosa y destinada a un espacio religioso de la época. El retablo de los Reyes o altar de los Reyes es un gran retablo de valor artístico y estético, que está en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Indistintamente se le identifica como altar o retablo debido a que, como el resto de los demás existentes en el majestuoso templo, estaba destinado a servir para el culto oficiándose misas en él. Su autor es Jerónimo Balbás y su construcción transcurrió de 1718 a 1725. Se ubica en el ábside, al fondo de la catedral, espacio denominado como Capilla del Orfeo. Tal es la calidad, riqueza y grandeza de esta obra que se considera una de las más bellas obras de arte creadas bajo el estilo barroco churrigueresco en todo el continente americano. Se puede considerar un monumento dentro de otro monumento que es la misma catedral metropolitana, debido a que es la obra cumbre del estilo artístico en el que fue concebido, el barroco churrigueresco o barroco estípite, también denominado barroco mexicano, estilo arquitectónico originado y desarrollado plenamente en la Nueva España, donde alcanzó su máximo auge en su empleo y en la decoración y ornamentación de edificios civiles y religiosos. Mide 25 metros de altura, 13 metros de ancho y 7 metros de profundidad, por lo cual preside la nave principal del templo por ubicarse detrás del presbiterio. Es de 3 cuerpos verticales o calles, formados por altas pilastras estípites, entre las cuales quedan comprendidas esculturas policromadas de reyes y reinas canonizados en medio de una profusión de detalles como querubines. A modo de conclusión, nos gustaría decir por qué elegimos esta forma de presentar el barroco. Es muy común entender este periodo artístico puramente europeo, en especial italiano, y si hilamos aún más fino, solamente en la pintura de ese país. Debemos sin dudas entender al barroco como una unidad, ya que por algo obras pictóricas, escultóricas, arquitectónicas y musicales son incluidas bajo este periodo. Las características que entrelazan estos ámbitos del arte en este periodo son principalmente la ornamentación, acompañada de un dinamismo reflejado en las representaciones, especialmente en el campo de las artes visuales. También nos pareció una buena idea reconocer las distintas subunidades que lo conforman. No es lo mismo el barroco en Italia que en Países Bajos, Francia o España, ni hablar de una región tan lejana como Latinoamérica. No obstante, sin importar el lugar, seguimos reconociendo las características del barroco, que nos permiten evidenciar las relaciones sociopolíticas y económicas de la época. El arte sirve para muchas cosas, no solo por el placer estético que busca generar en el receptor, sino también por constituirse como una fuente que refleja parte de la época.